Nuestro prota se llama Ryo. Un ángel le explica que no se encuentra con San Pedro, sino que fue llevado a otro mundo después de morir en un accidente. Algo clásico de un Isekai, aunque no tengo prueba ni tampoco duda, fue Kamioun-kun. Este ángel le explica que no tiene ninguna misión que cumplir en este mundo, es libre de vivir como quiera. Así que nuestro prota, que no es nada tonto, le pide tener una vida tranquila. Ante esta petición, el ángel sonríe, le explica que en este mundo conocido como Fire, 1 de cada 5 personas puede usar magia, y el atributo de Ryo será el agua. Como solicitó una vida tranquila, el ángel le regala una casa en medio del bosque de Rondo, con comida suficiente para 2 meses y una barrera mágica que protegerá el terreno de la casa para que los monstruos no se acerquen. Con eso Ryo entiende que debe ser autosuficiente y comienza a practicar magia de forma autodidacta. No tiene ninguna guía, así que exprime su imaginación para mejorar el uso de la magia. Como buen japonés le gustan los baños con agua caliente, pero no sabe ni siquiera hacer fuego, así que prueba distintas maneras, como la clásica de frotar los tronquitos, pero no le resulta. Mira el agua y piensa que si puede hacer hielo, quizás pueda crear una lupa o hacer lanzas de hielo para cazar. Aquí es cuando manifiesta una ventaja respecto al resto de los habitantes de Fire, y es que como un estudiante aplicado, conoce la composición química de los elementos, además que entendió que la magia es básicamente visualización. Consigue congelar el agua imaginando que extrae moléculas del agua para cambiar su composición gracias a los enlaces de hidrógeno. Así consigue hacer una lupa de hielo para prender la leña con luz solar y calentar su baño. Al día siguiente se da cuenta que no tiene fuerza suficiente para cazar su comida y la única arma en la casa es un cuchillo, así que se pone de lleno a entrenar para hacerse más fuerte. Como el agua por naturaleza no es dañina, comienza a pensar formas de utilizarla para hacerla letal. Al lanzar agua, solo consigue mojar las cosas. Al crear hielo, no puede atacar a mucha distancia y le falta fuerza. Entonces piensa utilizar la presión, pero necesita mucha práctica para conseguirlo. También descubre que como puede enfriar el agua, también puede calentarla, y practica hasta quedar agotado por falta de mana. Así pasan varios días, aún sin poder hacer magia de ataque, pero sí consigue crear hielo más rápidamente. Así que decide aventurarse en el bosque con una lanza hecha de un trozo de bambú y su cuchillo, pegados por hielo. En el bosque encuentra cuarzo y decide buscar hierbas medicinales cuando lo ataca un jabalí menor. Se queda paralizado del miedo, pero en el último segundo lo esquiva. Sabe que no puede huir fácilmente y que la magia debe ayudarlo. Cuando el jabalí vuelve a embestir, Ryo no ataca de frente, piensa y crea una resbaladiza pista de hielo que arroja al monstruo directamente contra una barrera de lanzas de hielo. Primera victoria y todo gracias a su ingenio. De vuelta en el bosque, se encuentra vestido con un taparrabos hecho con la piel del jabalí. Mientras busca una presa, lo ataca un halcón asesino. Sabe que no se puede escapar y debe luchar. Lo ataca, pero el halcón esquiva y lo embiste. Ryo se defiende con un muro de hielo donde se estrella. Esto hiera al halcón, quien lo mira con un rostro de respeto y se retira. Con la pelea, Ryo se desorientó y perdió el camino a casa. De noche, llega a un pequeño lago, donde ve una criatura sin cabeza que se voltea a verlo, y nos dejan con la duda sobre qué ocurrió ahí. Así pasan los días, ya acostumbrado al bosque caza distintas criaturas, aprende sobre el terreno y practica magia. Ahora es mucho más fuerte y es capaz de cortar una roca con un hechizo de agua. Una noche se enfrenta a la criatura del lago con una espada hecha de hielo. Él la llama Dulham y no aparece en la enciclopedia de monstruos. Pierde fácilmente, aunque no se ve atemorizado, porque se nos revela que se enfrenta cada noche desde que se encontraron por primera vez. Aunque el monstruo no puede hablar, Ryo siente que lo quiere entrenar. El Dulham le muestra cómo utilizar la magia de agua para mejorar una espada, y le entrega la suya, retirándose por esa noche. Un día explorando, aparece un ave negra gigante. Ryo lo reconoce por la cicatriz de su ojo, es el halcón asesino que volvió por la revancha, aunque al parecer evolucionó. La pelea es intensa, cada uno tiene nuevas y mejores técnicas, incluso el halcón es capaz de anular magia, algo impensado para Ryo. Acorralado, se ve obligado a pelear con la espada. Usa los conocimientos que aprendió de Dulham, así logra esquivarlo y darle un golpe fatal ganando la pelea. Cuando se encontraba camino a casa, aparece otra sorpresa. Llega volando un dragón, quien le habla telepáticamente y le pregunta si ha visto a un halcón. Ryo se disculpa pensando que puede haber sido un vasallo del dragón, pero este lo felicita por lograrlo. Se da cuenta que Ryo tiene una espada inusual. Cuando se la muestra, el dragón le cuenta que es la espada del rey de las hadas, que si se la entregó es porque le cae realmente bien. Ya entrando en confianza, Ryo se anima a preguntarle algunas cosas hasta el anochecer. Cuando se retira, el dragón dice que se llama Lewin, esperando que se vuelvan a ver. Lejos de allí, el ángel revisa la ficha de Ryo, dándose cuenta que él tiene un atributo oculto, lo que no había pasado desde hace 10.000 años, y su atributo es la eterna juventud. Así termina el primer episodio del Mago de Agua. Cuéntame si conocías esta serie y si la estás viendo, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? Puedes encontrarla en Crunchyroll y Apple TV. Si te gustó el video, recuerda dejar un poderoso like y de paso suscríbete a mi canal para que no te pierdas el nuevo contenido. También puedes seguirme en mis redes sociales como Geosdono.
Te envío un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.